uno de los aludidos en una de las preguntas y en la respuesta del ministro Mañalich, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, está con nosotros acá en el estudio, así que vamos a hablar de eso, pero revisamos las cifras que están ahí en la pantalla que acaba de entregar Arturo Zúñiga, otra vez un aumento en la cantidad de contagios, 2.353 para totalizar 43.781 y otra vez un récord en la cantidad de personas fallecidas, 29 en las últimas 24 horas, entonces la gran mayoría de la región metropolitana, 24 de esas personas, 450 personas han fallecido en nuestro país por esta enfermedad. Ministro Sichel, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenas tardes. Buenas tardes ya, sí, pasamos justo a las 12. Oiga, primero, lo que preguntaban, ¿se hizo el examen? Sí, nos hicimos examen el viernes, salió negativo. Porque estuvo con el senador Pizarro en la comisión, ¿no? Pero no tuvimos contacto estrecho y así fue definido más por la Seremi. Entonces no estuvimos nunca cerca, pero de todas formas preventivamente nos hicimos control y salió negativo y nos estamos tomando además en La Moneda casi todas las semanas, si es que no todas las semanas, casi todas las semanas. Periódico. Periódico. Y la semana pasada tomamos 2, así que hay doble control. Oiga, leía una nota en T13.cl que firma Paula Valenzuela sobre a la aprobación del veto del ingreso familiar de emergencia, y usted con el ministro Walson, según la nota, la nueva dupla favorita además de la UDI, usted que viene de la democracia cristiana originalmente, que fue mirado como con cierto, digamos, distancia, para no decir otra cosa más, al principio cuando llegó al gobierno, porque usted no viene del ADN de la derecha y ahora es el favorito de la UDI. Las vueltas de la vida, dice. Las vueltas de la vida. No, y feliz, mira, trabajamos mucho con el ministro Wert, pero también con el ministro Briones en la estrategia legislativa. Yo me llevé muy bien en esta tramitación con el mundo de Chile Vamos, increíble con otros parlamentarios, incluso de oposición. De hecho, Pamela Giles al final terminó apoyando el proyecto al final de la línea en aquellos que ponían la urgencia por delante. Yo tengo la sensación que Chile Vamos en eso lo tenía súper claro desde el primer día. Entendía que esta había una urgencia necesaria para aprobar esto y es lo que nos pidió desde el minuto 1, diciendo, entendemos que tenemos 4,5 millones de personas acá que tienen que recibir este ingreso y por lo tanto nos coordinamos mucho para tratar de aprobar esto lo antes posible. Lamentablemente se demoró más, la oposición no lo quiso así, pero esa buena relación tiene que ver con una mirada respecto a las urgencias que tenemos en común con Chile Vamos y que está funcionando y esperamos siga funcionando por la crisis social. La nota, que es muy buena, está en T13.cl, está disponible, de alguna manera indica que hubo una decisión, no solo de coordinarse al interior de Chile Vamos, de ser leales con lo que se había negociado con los parlamentarios de su propio sector, sino también con la idea de mostrarle a la oposición que iban a ser duros en este punto. El senador Lagos Weber se quejaba ayer de que esto revela de alguna manera que efectivamente aquí había un punto político, que no era un problema de la cantidad de plata o de guardar los cartuchos, como dijo el ministro Briones aquí. ¿Sabes qué, Iván? A mí me pasa harto en estas discusiones y al Senado, al final de la discusión del Senado lo dije, se habló de mezquindad, insuficiencia, cara dura, me trataron, esa era parte del tono del debate, lo digo francamente, cuando nosotros dijimos desde el primer día, de hecho el ministro Briones estuvo acá y yo lo dije el primer día, es que este era el monto disponible para gastar, que era lo que teníamos que hacer, que teníamos que resolverlo lo antes posible para pagarlo, ojalá, el 20 de mayo, se atrasó más de una semana por esto, y que por lo tanto tratar de hacer como una interpretación política de eso, el gesto político, yo, franco y directo, en un minuto de crisis así, no es tiempo para la mala política o el debate en realidad del gallito de fricción política tradicional en el que nos quiso poner la oposición, es tiempo de la urgencia. La urgencia también es dignidad, entonces, más allá del análisis de ese artículo, es decir, la posición que tomamos como gobierno y el encargo que me hizo el presidente era: esto tiene que llegarle lo más rápido posible a las personas, entonces en vez de entrar con un piso más bajo, lleguemos con todo el monto que podemos ofrecer de manera que resolvamos esto rápido. Y lamentablemente la oposición hizo esto como si no estuviéramos en tiempo de crisis, lo digo así de franco. Nos sentábamos primero con un 400% de pedida superior de las bancadas de la Cámara y fuimos negociando mucho más allá de lo que hacía. Yo creo que también, desde el sentido de la política, creo que una conversación distinta es la que tenemos que tener acá, Iván, que es: en tiempos de crisis, ¿vamos a resolver esto como tradicionalmente lo hemos hecho, jugando como al gallito permanente, o vamos a definir qué es de corto plazo y qué es de mediano plazo en esas conversaciones? Porque si no, esto, el seguro honorario o lo que venga, podemos demorarnos meses en resolver cuál es la mejor metodología, mientras el día de hoy alguien no tiene ni siquiera para comer porque no le transferimos los ingresos. Y esa es la posición que tomamos en este proyecto. Pero más allá de que la oposición también entienda el sentido de la urgencia, sí algo le va a cobrar por esto, digamos. O sea, digo, las relaciones efectivamente se pueden haber quebrado entre el ministro Briones y la Comisión de Hacienda del Senado, entre usted mismo y otros parlamentarios. No, súper franco, espero que no. Espero que en tiempo de crisis esto no sea el tiempo de cobrar deudas ni pagar cuentas, es simplemente el tiempo de resolver problemas. Y yo creo que esto es quizás la conversación de fondo que queríamos tener en una crisis como esta. Y así fue el 2008, y así fue con Gustavo Arroz el año 32. En algún minuto,
uno dice, ¿qué hacemos primero? ¿Nos pasamos cuenta? ¿Jugamos al ajedrez político? ¿O en realidad tenemos gente afuera que está sufriendo y tenemos que solucionarle el problema hoy día? Yo creo que es el minuto de decir, a ver, ¿cómo hacemos una hoja de ruta de mediano plazo, pero en el corto plazo, qué hacemos para llegar primero en una crisis como la que tenemos? Y creo que esa conversación es distinta. Espero que la oposición cambie un poco la actitud en esa lógica de no jugar a pasarse cuentas o cobrar cuentas, sino jugar a colaborar. Y tengo la sensación que en el veto pasó. Lamentablemente se dieron cuenta tarde de que lo que decíamos era verdad, que esto era lo que queríamos gastar porque era lo que estaba disponible y que teníamos que tener flexibilidad para que el resto de los montos los pudiéramos invertir en el mediano plazo, pero nos demoramos 2 semanas para dejar en claro algo que dijimos el primer día, y eso es quizás la conversación y no solo, Iván, de imposición, esto es un mandato que la Constitución le da al Poder Ejecutivo, que tenemos que hacer así, en materia de crisis el gasto lo maneja el Ministro de Hacienda, entonces también es una solicitud y forma de hacerlo razonable como ha sido las crisis antes, no es imposición solamente. Ministro, lo ha dicho el presidente varias veces, ha mencionado la palabra hambre, lo dijo usted mismo en una entrevista a la Radio Universo esta semana, en términos de abrirse la posibilidad de entregar alimentos. Lo dice Pablo Genao, el director social del Hogar de Cristo, hoy día en una entrevista a Maritza Tapia en El Mercurio. Dice, está recrudeciendo el hambre, hay situaciones que empiezan a ser apremiantes como la falta de alimentos. Han ido resurgiendo las ollas comunes propias de los años 80 para resolver la alimentación. Y me confirma Karina Zúñiga, que es nuestra reportera en el Palacio de la Moneda, que habrá una cadena nacional hoy día. ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con el reparto de alimentos? Voy a ser bien concreto. Todo lo que estamos haciendo tiene que ver con eso. Y por eso hablaba tanto del ingreso de emergencia. Voy a hacer una conclusión rápida, pero cuando uno ha vivido en la pobreza o vive en la pobreza hoy día, sabe que entre el 0 el 15 y el 15 el 30 la diferencia no es exactamente igual. ¿Por qué te digo eso? Porque el problema hoy día es hambre e ingresos urgentes, y por lo tanto lo que estamos anunciando con esto, lo que puede anunciar el presidente en adelante, siempre va a tratar de resolver esa necesidad primaria, que no es solo hambre, sino que recursos que se dejan de obtener al día a día en esta crisis. O sea, ¿es posible ese anuncio? ¿Es posible que haya un anuncio en concreto de reparto de alimentos? Estamos trabajando específicamente en eso, pero es posible que así sea. No sé si hoy día, la próxima semana, pero estamos trabajando específicamente en, además del ingreso, apoyar con alimentos. Yo estuve ayer con la CPC, el viernes en Renca, distribuyendo ya cajas de alimentos, por lo tanto estamos trabajando en paralelo además en distribución de alimentos. ¿Y ese programa es un programa específico, por ejemplo, es más pequeño? Igual son 120.000 cajas. Son 120.000 casas. O sea, más pequeño que lo que se piensa. Sí, pero lo que futuro, hicimos, ¿no?, con la CPC, o más bien está haciendo la CPC, nosotros estamos ayudando a localizar, es trabajar con lo que era el Chile Solidario el programa Familias, que es la extrema pobreza de Chile desde hace 2 semanas ya llegando con alimentos, y ahora va a llegar el ingreso familiar de emergencia, y por lo tanto tratamos de conectar ambas ayudas, suplir ingresos, contribuir con alimentos, y también un llamado a la comunidad. Yo creo que aquí hay una conversación de fondo. Como gobierno estamos haciendo todo lo que podemos, pero ojalá que todo el que pueda apoyar con alimentos en su barrio, en su cuadra, también lo haga, porque tenemos una crisis sanitaria que se transforma en crisis social en el corto plazo. O sea, vamos a tener un problema que resolver físicamente con alimentos, ya no con plata. No con plata. Ahora, lo que quisimos siempre, por eso presentamos este proyecto de ley los primeros días de mayo, es que ojalá tuviéramos esto resuelto ya, por lo menos los ingresos hoy día. Y eso es lo que no logramos hacer con el debate parlamentario. Ministro Sichel, la economista Andrea Repeto dice hoy en su columna, tiene una columna quincenal en El Mercurio, dice, la dinámica de los contagios sugiere que la ayuda a las familias deberá ser complementada prontamente. No creo que ella esté pensando y refiriéndose a un reparto físico de alimentos, sino que más bien a otros ingresos fiscales que se pongan en juego en el futuro. Mira, lo dijimos profusamente en el debate parlamentario, el ministro Briones, yo, Ward, que hay un fondo de 2.000 millones, de los cuales estamos disponibilizando hoy día 800 millones de dólares, que es la ayuda más grande que se ha hecho en transferencia directa a las personas, pero que obviamente queríamos no comprometer los otros 1.200 para tener flexibilidad para ir sumando apoyos. Y el debate acá de fondo va a ser la cobertura, y siendo súper directo en eso. O sea, y eso es lo que me pidió el presidente que defendiéramos mucho en el Congreso. El ingreso familiar de emergencia le llega a 1 de 4 chilenos. La pregunta que nos tenemos que hacer el próximo mes es si le tiene que llegar a 1 de cada 3 o 1 de cada 2, y para eso queríamos tener la flexibilidad presupuestaria para seguir apoyando nuevos grupos, y también si lo vamos a necesitar 3 meses solamente o más tiempo. Entonces eso es parte de la conversación, yo diría, que sustantiviza la política y no solo adjetivo. Yo me pego por el mezquino, el insuficiente. Es obvio que sabíamos que no es suficiente. El día que yo le diga a alguien que vive en esta línea de la pobreza que 65.000 pesos es suficiente, sería una irresponsabilidad. Pero como sabemos que no es suficiente, tenemos que tener flexibilidad presupuestaria para apoyar más a estos grupos o a otras familias
que vayan cayendo en esta situación hacia adelante. El ministro Sichel trajo su ya legendaria pizarra hoy. La verdad es que la pizarra es nuestra, pero las letras las puso letras él. son mías. Las letras así que si quieres se pone al lado de la pizarra y vamos a explicar. No veo más que mi mujer este tiempo la pizarra, así que hagamos primero la definición formal de lo que es el ingreso de emergencia. Sí, súper importante. ¿Qué es el ingreso de emergencia? Una transferencia directa que le hace el Estado a los bolsillos de la persona. Lo que antes eran los bonos, ¿te acuerdas que eran esporádicos? Sí, claro. Se entregaban una vez. El presidente nos encargó que fuera por 3 meses, que pensara en una dinámica familiar y no de carga, y que se comprometiera este gasto a mediano plazo. ¿Por qué es tan importante lo de la dinámica familiar? Porque se paga no por las cargas del hogar por primera vez esta transferencia, sino por los integrantes del hogar. Y por eso, en esta discusión parlamentaria encontraba que había un enredo muchas veces en la oposición porque no eran capaces de entender que no es lo mismo. Porque es distinto. No en este caso esto es distinto a lo que se ha hecho antes. 100%. Digamos. No es lo mismo darle a una familia 50.000 pesos por carga, porque básicamente si hay un menor son 50.000 pesos en un hogar que viven 5 personas, que darle 65.000 pesos el primer mes por persona de la familia, porque cambia el volumen inmediatamente y eso hace que lleguemos a un beneficio que le puede llegar a 4 millones, casi 5 millones de personas. 1 de cada 4 chilenos le va a llegar un monto accesado a esta transferencia. Solo para que lo entendamos, los bonos anteriores eran para 2.6 millones de personas. Esto es mucho más grande en cobertura y cumple 3 cosas. Lo primero es que había que actuar con urgencia, las cuarentenas iban a generar esta movilidad, que la cobertura era la clave y que por lo tanto hay una flexibilidad para que entren mucho más familias, podríamos llegarle a pagar a 6 millones hacia adelante, que había que resolver primero el corto plazo para pensar en medidas de mediano plazo y que teníamos que pensar en una continuidad social, por lo tanto había que guardar recursos para seguir apoyando después de esto. ¿A quiénes les llega? Al 60% más vulnerable que tiene el registro social de hogares que no tiene ingresos. Ese es el principio general. O sea, si yo no tengo ingresos, hoy sin ingresos, que hoy día está sin ingresos, que no tenía ingresos antes, o que hoy día no tiene ingresos, o que el próximo mes se queda sin ingresos porque también podría entrar. Y todos los que piden recalificar si están en esta situación. O sea, este es el requisito inicial, pero ponte que tú tienes registro social de hogares, pero estás arriba de esto, o tienes registro social de hogares y tenías ingresos y te quedaste sin ingresos. ¿Me puedo recalificar? Te puedes recalificar. Si no tienes registro social de hogares, sacando registro social de hogares, y si tienes registro social de hogares, entrando desde el 20 de mayo a ingreso de emergencia.cl y tú declaras que cambiaron tus ingresos. Así es. Eso a partir del miércoles. Claro, por eso yo decía que este es el piso. Esta es la gente que ya sabemos. O sea, podría agregar más gente. Y lo que defendió el ministro Briones y nosotros todo el tiempo diciendo, obvio, aquí hablamos de un piso de 4.9 millones de personas, lo que sabemos hoy, pero tenemos que ver flexibilidad de gasto porque esto puede crecer en el continuo. Ya, espérense un poquito, antes que pasemos a cómo se distribuye y todo eso. ¿Qué pasa con gente que tiene un ingreso formal? Porque esto es para gente informal. Porque dicen, la gente que tiene contrato formal está en la Ley de Protección del Empleo, pero está en el rango de gente vulnerable. Súper buena. Entonces, ¿qué hacemos? Súper buena pregunta, por eso decía tanto que la cobertura era la clave. 2 cosas, lo que tiene que saber una familia, pongamos que somos una familia de 4 que estamos acá, nos recibimos el primer mes 260.000 pesos y después 222.000 pesos y después 189.000 pesos. Ya vamos a hablar de eso, crecimiento, ya. Lo que quiero decir en eso era, pero uno de nosotros tiene ingresos formales. Exacto. Por ejemplo, yo pituteo, emito una boleta por 60 lucas y con eso vive mi familia. Se calcula en base a la familia, mi familia debería recibir 260.000 pesos, yo gano 60.000 pesos, me voy a recibir el 50% de lo que le correspondía a mi grupo familiar. ¿Usted? No, el grupo familiar completo, 130.000 pesos. ¿Ya? Esto vale para el que boletea por 50, pero también para el que está en 240.000 pesos. O sea, ponte tú que yo tengo un contrato de jornada parcial. ¿Ya? Somos 4, yo recibo 240.000 pesos, igual voy a recibir 130.000 pesos. ¿Cuál es la regla, por lo tanto? Si hay un ingreso formal que no supera lo que le corresponde a la familia, se recibe el 50% que le correspondía a esa familia. Aunque se siga recibiendo ese ingreso. Aunque se siga recibiendo ese ingreso. Entonces, harta de las caricaturas que se hicieron, que los pensionados no están, están todos en la medida que ese ingreso no alcance para lo que le corresponde al grupo familiar. Déjeme ver si le entiendo. Si hay una pareja que está casada o que convive en un mismo domicilio y uno de los miembros, ella o él, o uno de los miembros de la pareja, tiene un contrato formal, ¿no queda entonces necesariamente inhabilitado? No necesariamente excluido. Eso es súper importante y era lo que hablamos mucho, que con el presidente le dimos muchas vueltas para ampliar la cobertura, diciendo lo importante es que se establece un mínimo de dignidad, que por supuesto es el monto que va a recibir. Y por lo tanto, cualquier persona que esté bajo lo que le corresponde al grupo familiar va a recibir el 50% del beneficio si hay ingresos formales. Volvamos al ejemplo
de una pensión básica, que es el más clásico. Somos 4. Okay. Hay un pensionado que recibe 137.000 pesos y vivimos los 4 de esa pensión y no hay más ingresos formales. Vamos a recibir 130.000 pesos. Porque hay un ingreso formal en el grupo familiar. Ahora, me gusta hacer justo... Y se entiende grupo familiar como los que viven en una misma dirección, en el fondo. Y que declararon esto en el registro social de hogares, no necesariamente en la misma dirección. Esto es súper importante porque las familias que viven en situación de vulnerabilidad, bueno, nos ha tocado algunos diciendo, muchas veces vivimos en el hogar en un domicilio varios hogares, vivimos de allegados y declaramos nuestro registro social de hogares de acuerdo a eso. Entonces, donde haya llegados puede que haya 4 hogares dentro de un domicilio y ellos declararon. Entonces puede que sea más por el núcleo familiar. Lo importante es saber qué declaré en el registro social de hogares. Esa es la clave número 1. Bueno, les dije, por persona en el hogar, por 3 meses y la gran pregunta es el cuándo. ¿Cuándo me va a llegar la luz? ¿Cuándo empieza? Nos habría encantado, como dije, que fuera el 20 de mayo, pero bueno, se nos alargó por el retardo en la discusión legislativa. 29 de mayo van a recibirlo automáticamente todos los que cumpliendo los requisitos han recibido los bonos anteriores, bono marzo, bono crisis social, el bono COVID. El bono COVID. Y por lo tanto, súper importante, si usted ya recibió el bono no tiene que hacer nada. Simplemente esperar si es que cumple los requisitos. Excepcionalmente hay algunas personas que recibían esos bonos y no, pero muy excepcional, y se le va a depositar el 29 de mayo igual que todas las otras veces. ¿Ya? Si no es de aquellos, usted tiene que solicitarlo desde el 20 de mayo. Solicitarlo entre comillas, lo que necesitamos es que nos ponga un lugar donde depositarle para evitar todo tipo de aglomeraciones. Si cumple los requisitos, hacerlo. ¿Es fácil comprobar que uno cumple los requisitos? Es súper fácil porque los que tienen registro social de hogares, que en Chile son el 72% de la población, casi 13 millones de personas, se meten en la página de registro social de hogares y es parecido a una cartola. Entonces sale la calificación, los ingresos. Y si no, llaman al 800-104-777 y le dicen lo mismo. Usted está entre el 40 y el 60, te dan la calificación y el registro. Y esa si están en el 60, no hagan nada. Esa recalificación a partir del 20 de mayo. Del 20 de mayo en ingresodemergencia.cl y básicamente tienen derecho al beneficio. Ahora, a la oposición le molestó mucho y en realidad hace sentido, ¿por qué esto es decreciente en el tiempo? Y cito de nuevo a la economista Andrea Repeto, que dice, se entiende que hay un incentivo para que la gente salga a buscar empleo. El problema es que, primero, es poco probable que pueda salir a buscar empleo pronto, y segundo, es menos probable aún que lo encuentre, porque la situación está deprimida. Me encanta tener estas discusiones desde la buena fe y lo dije varias veces en el Congreso. Habían 2 formas de discutir esto, manteniendo más o menos este gran volumen de gasto y guardando recursos para ver cómo enlazamos con nuevos programas hacia adelante. Uno era homologar a 55.000 pesos mensuales multiplicado por personas en el hogar, que ya era mucho más que los bonos anteriores. Lo discutimos harto, diciendo, mira, disponible a que sea 55, 55, 55. Y ahí no decrece. No decrece. Igual es más que lo que recibe el bono COVID, porque se paga también por los adultos que están en el hogar, o sea, los hogares van a recibir más adentro. Es menos del ingreso mínimo. Es menos del ingreso mínimo, y obvio, si una casa que se discute poco, de acá el 80% está menos del ingreso mínimo mucho antes de la crisis social. Si el grueso de estos hogares viven en pobreza, y yo lo dije en el Congreso, me molesta que juguemos con las expectativas de vida de personas que en 30 años no hemos logrado superar la pobreza, decirle hoy día, en una crisis vamos a solucionar esto con una transferencia. Entonces lo responsable acá es decirle estamos haciendo un esfuerzo para que llegue a la mayor cantidad de personas posible y que incluso suplementa los ingresos que estas familias tenían antes. 144.000 pesos promedio vive el 50% de estas familias, antes de la crisis. Cierro con entonces yo dije, mira, perfecto, entonces planteémoslo plano de 55.000 pesos los 3 meses para no aumentar el gasto y dejar que puedan entrar nuevas familias, porque si no, no podrían entrar nuevas familias al beneficio. La respuesta final, conversando con varios expertos, no fue una decisión nuestra, es que estas familias llevan 2 meses en esta crisis sin recibiendo 0. Y por lo tanto parecía razonable que el primer impulso fuera un poco más grande y se enlazara finalmente con este programa. Llevan 2 meses sin ingreso, ojalá la primera cuota fuera 65.000 pesos. Hay muchos economistas escribiendo esto, pero me encantaría que conversaran con la gente de la calle si prefieren recibir ahora más e ir decreciendo o no, porque les pasa que obviamente no han tenido ingresos hace mucho tiempo, entonces mientras más luego reciban un poco más. Y la segunda cosa que es igualmente importante, que lo discutimos también con Chile Vamos y me lo plantearon mucho, es que la salida, el último mes tiene que ser enlazado necesariamente con programas de empleo si es que salimos de la crisis sanitaria. La informalidad es la peor tragedia que vive una persona. No tiene protección social, no tiene cotizaciones, no tiene previsión. Entonces, sostener ingresos a la informalidad no necesariamente es bueno, salvo que la crisis sanitaria se extienda. Y estamos disponibles, como te dije, a extenderlo. Pero si logramos reducir el tiempo de la crisis sanitaria, lo lógico es que hagamos programas de empleo, de subsidio al empleo para esta familia el último mes. Y por lo tanto, lo que harías es, hay un ingreso seguro de emergencia enlazado a un programa de subsidio de contratación parecido al subsidio al ingreso mínimo. De modo que sea más fácil reinsertarme en lo laboral. Ahora, súper abierto, lo ha dicho el presidente en todos los tonos, lo ha dicho Word, lo ha dicho yo.
Obviamente, si esto se extiende la crisis sanitaria, con los datos que estamos viendo, tendremos que alargar el monto y el beneficio hacia adelante, y tenemos toda la apertura para hacerlo, y por eso tenemos 2.000 millones disponibles para que esto pase. Y se puede reformular bajo este mismo modelo. Exactamente, exactamente, y podemos cambiar. O sea, la flexibilidad la necesitamos en estos periodos de crisis. Nuestra gran diferencia con la oposición fue cuán flexibles éramos para tener nuevas medidas hacia adelante, o si nos gastábamos todo hoy día, y parecía razonable poder enlazar nuevos programas para apoyar a la familia y no decirle después de 3 meses, pucha, ya no tenemos cómo apoyarte. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Una última cosa, me dicen internamente que el ministro Mañalich dijo en la conferencia de prensa en La Moneda que los ministros que tuvieron contacto con parlamentarios deberían estar en cuarentena. Sí, pero 2 cosas importantes de eso. Hay una definición de qué es contacto estrecho, que lo toma la Seremía y nos definieron no como contacto estrecho. Y lo segundo, no estamos haciendo los test repetidamente de aquí al lunes, eso estamos. Ya, o sea, no, usted Yo no tuve contacto estrecho con Pizarro. O sea, según usted, no corresponde que usted esté en cuarentena. Exacto. Esa es la situación. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente.